tardes. Vamos a dar inicio a este segundo encuentro sincrónico de la materia o cátedra Derecho Procesal Civil 3. En la tarde de hoy, pues vamos a desarrollar los juicios especiales siguiendo con el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil. Esta vez corresponde a el derecho de familia y cuatro juicios especiales en la cual pues dos tienen que ver con bienes, materia pecuniaria y dos con unas modalidades de juicios especiales, sobre todo el, el juicio corto, como lo es el llamado procedimiento breve, y el procedimiento oral, en la cual pues todavía en el Código de Procedimiento Civil está relacionado con cuatro materias específicas, pero de este tipo de procedimiento es donde se partió primeramente para la reforma que se produjo del procedimiento ordinario, aunque todavía no se ha hecho efectivo, producto de que la sentencia no ha sido publicada en Gaceta Oficial. En el año 2019, con la sentencia de fecha 14 de agosto del 2019, donde se reforma gran parte del procedimiento ordinario. Y en segundo lugar, es cómo viene el contenido de la futura reforma que algún día iremos a tener del Código de Procedimiento Civil, sobre todo con la reducción de los lapsos en los juicios, para que de esta manera, pues, el procedimiento civil cumpla con lo establecido en la disposición constitucional del 257 acerca de la brevedad de los procesos. Bien, sin más preámbulos acerca, entramos de una vez en materia. Bien, en este momento, en esta particularidad, los juicios del derecho de familia comprende tres materias específicas. Primeramente, la rectificación de las actas del registro civil, tanto desde el punto de vista de lo establecido en el Código de Procedimiento Civil como en la ley de el registro civil, la vía administrativa, que establece eh, prácticamente un procedimiento muy brevísimo, sobre todo cuando se presentan los errores de tipeo en las actas del registro civil. El juicio también de interdicción e inhabilitación, que es precisamente el momento por el cual se somete a una persona cuando padece de defectos mental, sobre todo en cuanto a la capacidad de ejercicio, que es la que precisamente determina el aspecto de las funciones motoras y sobre todo de las funciones mentales del ser humano. Y por último, el juicio de divorcio y de separación de cuerpos, que dentro de la norma adjetiva, pues tiene más que todo en dos jurisdicciones, tanto la jurisdicción civil ordinaria, que es la establecida en el Código de Procedimiento Civil, la normativa establecida en
la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, de acuerdo que esto se establece es producto, si quienes van a interponer la acción judicial tienen niños y adolescentes o no, y los nuevos criterios que ha establecido las salas, sobre todo, tanto de casación civil, del Tribunal Supremo de Justicia, acerca de la nueva forma como se pueden llevar los divorcios de Venezuela, producto de el desafecto o el desamor, en la cual es la forma en este momento óptima para poder llevar a cabo estos juicios de divorcio. Bien, entrando con el primer punto en la rectificación de las actas del registro del Estado Civil, pues un juicio especial donde precisamente el fin es corregir precisamente desde el punto de vista tanto de la redacción de estos documentos como el de precisamente presentarse situaciones donde hay que enmendar o arreglar el contenido en el momento de la redacción de la acta. Por eso es que cuando se producen errores de tipeo, bien sea producto de una letra, producto de un número, producto de un signo de puntuación, pues mayormente se utiliza el procedimiento de rectificación de acta del registro civil establecido en la Ley del Registro Civil del año 2009, donde precisamente se presenta la solicitud ante el registrador con el acta que se va a rectificar y precisamente algún medio probatorio por el cual debió haber sido el nombre o el número o la fecha en la cual ocurrió el hecho y no el que se colocó en la partida de nacimiento. El registrador civil pues admite la solicitud, en un lazo de 15 días pues lleva a cabo la sustanciación de esa solicitud a los fines de decidir la rectificación y cómo no corregir ese error de tipeo que se produjo, sea en el nombre, sea en el número, sea a lo mejor en un signo de puntuación, para que de esta manera se inserte la nueva partida de nacimiento o acta de matrimonio o partida de defunción y de esta manera la partida quede rectificada. Eso con relacionado a la rectificación por vía administrativa, pero como les indicaba, esa rectificación tiene que producirse es en base a errores sumarísimos, es decir, errores muy sencillos, porque cuando ya se toca lo relacionado con errores, como se dice, desde el punto de vista de una palabra o desde el punto de vista de un requisito relacionado con el lugar de nacimiento o por lo menos una nueva declaración del estado civil de el titular del acta, pues ya se tiene que irse, es por el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil, en la cual pues voy a darles unos enunciados desde el punto de vista de lo que comprende en sí este procedimiento. Claro, es un procedimiento que primeramente se interpone es ante los tribunales de primera instancia. Acá, primera instancia, en el caso de no haber niños, niñas y adolescentes, en los tribunales de primera instancia. Si hay niños, niñas y adolescentes, pues se sigue por los tribunales del OMNA, en la cual las normas del Código de Procedimiento Civil se convertirían en normas supletorias de acuerdo con el procedimiento que establece la OMNA. Aquí generalmente, y como lo establece primero el artículo 768, la rectificación de las partidas y el establecimiento de nuevos actos del estado civil de las personas se llevará a cabo por los trámites de este capítulo.
Entonces, ya este tipo de procedimiento pues tiene que ver con algo mucho más amplio. Puede ser por lo menos el contenido del acta, puede ser en la cual se produjo un nuevo acto del Estado civil, por lo menos se produjo una sentencia declarativa en la cual ya esa persona va a tener unos nuevos apellidos y por lo tanto, pues tiene que hacerse un procedimiento más, además de rectificación, de inserción de partida de nacimiento y por lo tanto, pues tenemos que seguir este tipo de procedimiento. Primeramente, se interpone una solicitud de acuerdo a lo que se vaya a rectificar o lo que se vaya a insertar. Y generalmente ese cambio que se vaya a producir en la partida, pues hay que anexar la partida por el cual se va a rectificar o se va a insertar. Todos estos escritos, todas estas solicitudes tienen que hacerse basados en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Esa es una característica que tienen estos juicios. Estos juicios, ¿cómo no? ¿Dónde está su especialidad? Su especialidad se encuentra en que aquí, además de tener la demanda, los requisitos del 340, hay que agregar lo que en sí se va a pretender en este juicio. Y como acá es una rectificación, pues hay que agregar o indicar la partida en la cual va a ser objeto de esa rectificación y qué es lo que va a corresponder la rectificación. Por eso la norma del 769 tenemos muy clara, deberá presentarse por escrito ante el juez de primera instancia, quien corresponde eh, el examen de los libros según el Código Civil, expresando en ella la partida cuya rectificación se pretende, el cambio de nombre o de algún otro elemento en particular. En el primer caso se presentará copia de la partida indicando claramente la rectificación solicitada. En segundo caso, además de la presentación de la partida, el solicitante indicará el cambio de los elementos que se pretende. En ambos casos, se indicará en la solicitud las personas contra quien pueda obrar la rectificación o el cambio a que tenga interés en ello, su domicilio y su residencia. Entonces, dentro de esos hechos en la cual se narra, bueno, aquí hay que indicarse qué es lo que se va a cambiar, el, el, cómo va a ser ese aspecto que se va a cambiar, dónde está la partida, se tiene que indicar esa partida que se va a cambiar y contra qué personas pues se tenga que obrar para el momento de hacer el respectivo emplazamiento de esas mismas personas, en la cual, como bien lo indica la norma, se presenta un edicto. En ese edicto es un edicto que se hace en la prensa regional, se llaman a todas aquellas personas que, como se indica en la norma del artículo anterior, pues es sobre el cual se pretenda eh, indicar para obrar si hay algún interés o no en lo que se está haciendo de la rectificación de la respectiva partida. Luego tenemos que una vez que ese dicto sea publicado en la prensa, se hace la tramitación sumaria por falta de oposición. Dice, si las personas contra quienes obra la solicitud de rectificación o cambio de tercero interesado no formulario oposición alguna, la causa quedará abierta por 10 días previa citación del Ministerio Público, durante los cuales la parte interesada evacuará las que considere convenientes con el apoyo de la solicitud. En esta articulación, el juez podrá mandar a evacuar de oficio las pruebas que considere necesarias e igualmente podrá promoverlas el Ministerio Público. Estos juicios relacionados con el derecho a familia también tienen una especialidad, que es que en estos juicios participa el fiscal del Ministerio Público. Recuerden, ya cuando se vio el derecho procesal civil 1 en el tema de las partes, que el Ministerio Público en la jurisdicción civil tiene una participación de garante del debido proceso más que todo. Aquí no actúa como en la jurisdicción penal, que es prácticamente el acusador del Estado, el acusador de oficio, el que precisamente imputa los cargos al imputado para que precisamente
se abra primero la parte de la audiencia preliminar y luego posteriormente ir a la audiencia de juicio. No, acá en la jurisdicción civil y en el procedimiento civil, el Ministerio Público es un garante de buena fe, un garante que hace que el proceso se cumpla como debe ser. Y en la materia de derecho de familia, como está sobre todo el interés jurídico de las personas, y en este caso algo tan importante como lo es el Estado civil, pues el Ministerio Público puede también incluso participar dentro de la promoción de medios probatorios. Entonces aquí tenemos que en caso de no haber oposición, porque si hay la oposición, pues el juicio se va por la vía ordinaria, pero si ya no hay oposición, entonces este, se abre una articulación probatoria de 10 días a los fines de presentar las pruebas que consideran necesarias, incluso se le permite también al Ministerio Público llevarla, presentar pruebas si lo considera necesario o pertinente. Una vez concluido ese lapso probatorio, como lo dice el artículo siguiente, este, eh, el artículo anterior, el juez procederá a dictar sentencia declarando con lugar o sin lugar la rectificación o el cambio solicitado. Esta sentencia se cumplirá sin lugar a apelación. En el caso de que haya habido oposición, la sentencia será apelable y recurrible en casación conforme a las reglas siguientes. Y con respecto a la inserción de la sentencia registrada, declarada con lugar la rectificación o el cambio de la sentencia ejecutoria, se insertará íntegra en los libros del Estado civil sin hacer alteración de la partida, poniendo a su margen la nota que se refiere al 502. En los casos de la rectificación del acta del Estado civil, la cual haya derivado por errores de actas posteriores que dependan de ella, será suficiente la corrección. Bueno, esto sí corresponde el último, lo que es el último párrafo del 774 y la norma del 773, esos prácticamente fueron derogados por la ley de registro civil del año 2009. Entonces, en conclusión, estas normas, tanto la del 772 y la primera parte del 774, es que una vez vencido el lazo probatorio, el juez sentencia declarando la rectificación de la partida. En el caso de no haber oposición, pues la norma dice que no habrá lugar a la apelación. En el caso de haber oposición, sí hay lugar a la apelación e incluso al recurso de casación, porque al haber oposición, la especialidad termina, se siguen los trámites del procedimiento ordinario y prácticamente se va a dictar una sentencia en primera instancia que puede ser revisable en apelación y casación y tener el carácter de cosa juzgada una vez que ella sea ejecutada. Y con respecto al artículo 774, si es declarada con lugar la rectificación de partida y esta se ejecuta, esta sentencia se registra y se lleva a cabo como lo indica el 502 del Código Civil, en la cual toda sentencia declarativa tiene que ser registrada. Y una sentencia declarativa por excelencia es esta sentencia de rectificación de partida. Ya lo relacionado con el último parte del 774 y el 773, como le dije, esa decisión, perdón, esos artículos fueron derogados por la ley de registro civil que ahora tiene preeminencia sobre esas dos normas. Precisamente el procedimiento administrativo pues correspondía a ese procedimiento sumarísimo que precisamente se llevaba a cabo en un tiempo de una semana prácticamente. Eso ahora se lleva, es por la ley de registro civil, el llamado procedimiento sumarísimo, que ahora no se hace por los tribunales. Bien, entramos ahora sí al otro procedimiento que tiene que ver con el derecho a familia, que es la interdicción y la inhabilitación. Vamos a buscar acá lo que son las normas. Anulación de matrimonio, juicio de alimentos. Ajá. La interdicción y la inhabilitación. Bien, precisamente
el procedimiento de la interdicción e inhabilitación tiene que ver con el estado y capacidad de las personas. Aquí tenemos la especialidad de este juicio. Y la especialidad de este juicio va a comprender de que para interponerlo se necesita primero de una etapa sumaria. Y esa etapa sumaria es sencillamente el momento por el cual el juez, a través de la prueba presentada por los facultativos, que son los expertos, y estos expertos en este juicio de interdicción tienen un calificativo especial, que son médicos psiquiatras. Acá no puede ser cualquier experto, no. Tiene que ser un médico psiquiatra que constate e incluso se pide el informe de dos que la persona de verdad carece de insuficiencia, es decir, carece de facultades mentales óptimas, es decir, ya es una persona en la cual no tiene conciencia de lo que hace, una persona que precisamente ha perdido toda capacidad de moverse por sí mismo, de hacer sus cosas por sí mismo, de prácticamente hasta llevar a cabo sus actuaciones por sí mismo, necesita el complemento de otro y por eso es que necesita de que se le nombre un tutor para que ese tutor sea la persona que le complemente su capacidad y pueda esta persona llevar a cabo la realización de actos o negocios jurídicos. Por eso, en la interdicción tiene esa facultad. Primeramente, su especialidad es que se lleva una fase sumaria y dentro de esa fase sumaria es donde el juez, a través del facultativo del experto, que son médicos psiquiatras, determinan la gravedad de la parte mental de esta persona y de esta manera, pues precisamente eh, observa el propio juez a la persona si requiere de ya el nombramiento de un tutor, se nombra un tutor provisional e incluso se registra ese nombramiento del tutor provisional para luego entrar a la etapa plenaria donde el juicio prácticamente se abre a pruebas y se presenta la publicación de un medio impreso para hacer conocimiento de la existencia de esta persona si hay interesados a los fines de continuar o continuar con la interdicción o sencillamente se oponen a ese procedimiento de interdicción. Entonces, la definición que tenemos acá en la lámina con respecto a la interdicción es la siguiente. Se configura como una institución de derecho civil que tiene como finalidad hacerle cesar de forma, manera total o parcial la capacidad negocial que por su edad o por la vía de la emancipación ostenta una persona como consecuencia de un estado habitual de defecto intelectual grave o por condena penal parcial. Se dice que la incapacidad que adquiere este sujeto de derecho es plena, general y uniforme por cuanto requiere de un régimen de representación para poder actuar en el mundo jurídico. Afecta a todos aquellos que cumplen los supuestos de hechos de la norma que la regula y a esa afectación es las mismas condiciones y cualidades para todos sin que pueda decirse que un entredicho tenga mayor o menor capacidad de otro. Acá sencillamente con interdicción, primeramente, la persona queda totalmente incapaz para realizar actos o negocios. Se nombra su tutor una vez que transcurrido el lazo de pruebas se afirme que esa persona de verdad necesita de un tutor que no tiene capacidad para realizar los negocios y de esta manera el tutor provisional queda como tutor definitivo, la sentencia se registra, es revisada incluso por el Tribunal Superior porque esta sentencia es revisada, la sentencia de primera instancia se revisa por el Tribunal Superior y de esta manera, pues la persona es declarada intradicha y por lo tanto va a tener hasta que, bueno,
hasta que fenezca, termine su vida, la representación del tutor y el tutor pues tiene que cumplir los actos como un verdadero representante, como un verdadero padre de la familia, se juramenta ante el tribunal y esa sentencia de la interdicción se registra y donde se declara a esa persona como inhábil para realizar cualquier actividad desde el punto de vista jurídico. Y de esa manera, pues su capacidad es complementada. En el caso de la inhabilitación, por lo general se le nombra un curador, pero la inhabilitación más que todo, desde el punto de vista de la definición del Código Civil, la normativa del Código Civil, el procedimiento para la inhabilitación es el mismo que sucede para la interdicción, pero acá pues la persona, aunque en realidad tenga una capacidad, pero el asunto de la inhabilitación y por el cual se le nombra un representante o tutor es con el fin de controlar sobre todo que haga uso indebido de sus bienes. Entonces, por eso es que más que todo a las personas se inhabilita cuando tiene desorden en el manejo de sus bienes que no continúe con esta práctica, se le nombre un curador que prácticamente se va a convertir como en su administrador y de esta manera, pues de una manera consciente, le impida que dilapide sus bienes, esta persona administre sus bienes y de esta manera, pues no se produzca situaciones de situaciones en que se perjudique tanto la persona como su entorno familiar. En estos juicios, tanto la inhabilitación como la interdicción, igualmente actúa el fiscal del Ministerio Público, la sentencia se registra y esa sentencia es publicada en la prensa. Estos son juicios verdaderamente donde el derecho a familia, pues, tiene que ser muy consciente, donde haya verdaderamente, vamos a decir, solidaridad, porque mayormente es una situación en que una persona va a prácticamente a darle, como se dice, el apoyo tanto moral, económica y hasta legalmente a otra persona que producto de su enajenación mental, pues no puede verdaderamente por sí misma valerse ante su familia y ante la sociedad. Bien. Y tenemos por último que son los juicios de divorcio y de separación de cuerpos. Acá, pues verdaderamente, la especialidad en primer lugar es que estos juicios disuelven un acto jurídico válido que es el matrimonio. Ahí tenemos la primera especialidad, primer requisito fundamental para interponer estos juicios de divorcio, pues es la existencia de un matrimonio, naturalmente es el matrimonio civil, porque acá no tocamos el matrimonio eclesiástico, por lo menos para la religión católica o para cualquier otra religión, el matrimonio que se lleve a cabo de acuerdo a las religiones de los contrayentes, pues eso no se toca. Allá, de acuerdo a su iglesia, si habrá divorcio o no habrá divorcio, por lo menos la religión católica no tiene divorcio, pero a lo mejor otras religiones puede hacer que tengan divorcio, pero la existencia del matrimonio civil. Ahora, la competencia, sí, y el tipo de juicio lo va a determinar es de acuerdo a la existencia de menores o no. Si ese matrimonio tiene menores, pues la jurisdicción ordinaria, perdón, la jurisdicción especial, porque ya sale la jurisdicción ordinaria, será regulada por el procedimiento que establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Si ese matrimonio no tiene hijos o si los hijos ya son mayores de edad, pues se sigue por la jurisdicción ordinaria. Ahora, ¿cuál vía es la de utilizar? Si nos vamos por el procedimiento ordinario, pues el procedimiento ordinario lo establece el Código de Procedimiento Civil y ahí seguimos en realidad
el procedimiento establecido a partir del artículo 754 y siguientes, en la cual la demanda se hace de acuerdo a lo establecido en el 340, en la cual ahí se expone que hay que hacerlo por una de las causales del artículo 185. Una vez que se interpone la demanda y indicando la causal por el artículo 185, se admite y se cita al otro cónyuge, siguiendo el procedimiento de la citación y el emplazamiento, como se ha aprendido, y esto sí sigue del procedimiento diario. Si hay niños y adolescentes, en el procedimiento especial de la alumna se llama a un solo acto conciliatorio. Si se va por el procedimiento ordinario, se llaman a dos actos conciliatorios. En caso de no haber actos conciliatorios o no haber reconciliación, sea en la jurisdicción ordinaria o sea en la alumna, se contesta la demanda al quinto día. En la jurisdicción ordinaria, una vez que se contesta la demanda al quinto día, se abre el lapso probatorio normal, 15 para promover, 30 para evacuar. En la jurisdicción del OMNA se abre la audiencia de pruebas y esa audiencia de pruebas pues es fijada por el juez de acuerdo como lo determina la ley. En la jurisdicción ordinaria, dictar sentencia, bueno, esta es una sentencia declarativa, se registra y por el cual da por terminado el divorcio. En el juicio de Lobna, además de dictar la sentencia declarativa de divorcio, se acuerdan las correspondientes medidas con el fin de que se establezca cómo va a funcionar las instituciones familiares relacionadas con la patria potestad, guarda y custodia, en la cual corresponde la responsabilidad de fianza, el régimen de convivencia familiar y la obligación de manutención. Eso se determina cuando se lleva a cabo el juicio de divorcio en la jurisdicción especial del hombre. Bien, eso para el juicio normal. Tenemos el otro juicio que es el relativo con la separación de hecho por más de 5 años, en la cual pues lleva a cabo un procedimiento muy sumarísimo, muy corto, tanto en la jurisdicción especial como en la jurisdicción del OMA. Y con respecto a la separación de cuerpos, pues se aplica, por un lado, también tiene el procedimiento muy similar al del divorcio para la jurisdicción ordinaria. También se aplica el procedimiento para la separación de cuerpos en el caso de que la pareja no tenga los 5 años de hecho y se aplique el procedimiento de la separación se vaya por la vía de la separación de hecho, esperan un año, al año piden la conversión de divorcio y de esa manera queda disuelto el vínculo del matrimonio. Si es por jurisdicción ordinaria, en la cual no hay niños, niñas, adolescentes, se declara la disolución del matrimonio y no existen ninguna medida, a menos que posteriormente se haga la correspondiente partición de bienes o liquidación de la comunidad conyugal en caso de que la hubiera. Caso de la que hubiera. Si hay niños, niñas y adolescentes, pues el juez establecerá el régimen, cómo va a funcionar las instituciones familiares una vez que se produzca la sentencia del divorcio. Bien, ahora es importante que conozcamos cómo es que se está llevando en la práctica los juicios de divorcio, porque últimamente, desde el año 2015 para acá, a través de sentencias, sobre todo con respecto al artículo 185A y ahora la novísima sentencia del año 2017, pues prácticamente el divorcio se ha convertido en un procedimiento demasiado corto, demasiado sencillo. Hay muchos que los terminan llamando el famoso divorcio express. Lo terminan llamando el famoso divorcio express, en la cual precisamente, pues en la última sentencia del año 2017, pues prácticamente producto de solucionar los problemas familiares, criterios sobre todo de esta sentencia de fecha 31 de marzo de ponencia del doctor Guillermo Blanco, expone lo relacionado a
tratar de minimizar ese conflicto familiar que sucede cuando las parejas en sí, pues a veces tienen cohabitaciones en forma indecorosa, con buscar unos mecanismos de solucionar ese matrimonio que ya no tiene ya solución mediante la figura del desafecto, del desamor, y de esa manera eh, obviar prácticamente lo que implicaba la carga de probar cada una, primero de las 7 causales del artículo 185, que muchas veces pues no había el medio probatorio idóneo, y en segundo lugar, muchas veces los tales 5 años, pues a veces se complicaba mucho la manera de que se pudiera demostrar la existencia de los 5 años. Entonces, esta sentencia pues ayudó en gran medida primero a esos matrimonios que ya en realidad no había manera de solución, y sobre todo al órgano jurisdiccional para que en tiempos bastante cortos pues dicten la sentencia disolviendo el vínculo y precisamente llevando a cabo los regímenes de acuerdo si existen o no existen niños y adolescentes a los fines de el funcionamiento de las otras instituciones. Por eso es que realmente tanto el 185A como el que se llevaba normalmente, con esta sentencia el 2017, eh, hubo una manera más rápida y más útil para la realización de este juicio que de acuerdo a cómo se llevaba a cabo anteriormente, porque con la reforma del Código Civil del año 1982, pues se buscó la manera de disolver los matrimonios de manera más corta. Por eso la reforma del 185A, pero todavía el 185A, pues para resolverlo tenía que hacerse con la asistencia de los dos. Ya hoy en día, precisamente con el desafecto y utilizando la jurisdicción voluntaria, que fue a lo que se remitió la sentencia del año 2017, pues al dictar sentencia, eh, queda demostrado de que ya ese matrimonio pues no existe motivos para continuar, y de esa manera pues hacerle más efectiva y más cómoda la vida normal de esta que en un tiempo fue una pareja marital. Bien, bueno, por ahora, pues estamos terminando lo relacionado con los juicios de familia. Vamos precisamente con el otro juicio, que es precisamente el juicio de partición y otros bienes, que son juicios especiales, que también tienen el de la partición y otros procedimientos en la cual también tiene su especialidad, y sobre todo desde el inicio y luego qué es lo que en sí persigue este tipo de juicios, que por lo general son más que todo sentencias tanto declarativas como constitutivas, y los otros pues en la manera de resumir un poco más el procedimiento. En cuanto al juicio de partición, pues es un juicio que precisamente se aplica a la división de la comunidad. Y ahí es donde encontramos la especialidad de este juicio. Al dividirse la comunidad, pues sencillamente es adjudicar a cada comunero la cuota de propiedad que le corresponde. Y la demanda de partición, como lo establece la norma del 777 en adelante, en el momento en el cual se redacta, que es la misma manera de redactar las demandas, como lo establece el artículo 340, se tiene que indicar la cuota de la porción que le corresponde a cada comunero. Eso tiene que ser preciso, porque eso es lo que precisamente va a revisar el juez, y cómo no anexar los títulos donde se encuentra el bien en común, que es lo que se va a hacer la división. Una vez que se admite la demanda, el juez emplaza a
que en 10 días se nombre el partidor o se haga la oposición. Si en esos 10 días no hay la oposición, se nombra el partidor y se va a la especialidad precisamente de hacer la partición. Si hay la oposición y esta oposición es declarada con lugar, se apertura el procedimiento ordinario, se va a contestar demanda a pruebas y a la sentencia para determinar cómo va a quedar la partición. Eso con respecto a este juicio partición. Aquí solamente asisten son comuneros, tanto demandantes como demandados. Esa es la especialidad del juicio de partición. Vamos con el juicio de oferta de pago y depósito. Acá precisamente es un juicio por el cual el deudor busca su solvencia. En esta, la especialidad son, primero las partes son dos, precisamente, pero aquí se invierten los papeles con los llamados juicios ejecutivos, sobre todo el de la intimación, en que el acreedor demandaba al deudor. Aquí es el deudor quien demanda al acreedor. ¿A qué demanda el deudor al acreedor? A que reciba el pago de su préstamo. Si el acreedor no le recibe el pago, el deudor tiene la opción de acudir ante la instancia jurisdiccional para depositar lo que corresponde a su pago y de esta manera tratar de obtener la solvencia. En el momento en el cual se admite la demanda, se traslada el tribunal a la sede del acreedor para hacer la respectiva oferta con el respectivo depósito. Ahí se levanta un acta y en ese momento se puede, si se hace la oposición, se va a procedimiento ordinario. Si no se hace la oposición, inmediatamente se acepta el pago, se hace el depósito, se levanta el acta y se dicta sentencia por el cual el deudor queda saldado de la deuda que tiene con el acreedor. El procedimiento a seguir está establecido en los artículos 819 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Bien, estos dos juicios, tanto el de la partición como el de la oferta de pago, pues son juicios muy especiales, donde las partes y la pretensión es sencillamente, por un lado, dividir y por otro lado, hacer el pago para obtener la solvencia que necesariamente el acreedor, el deudor quiere hacer con el acreedor de cumplirle con el pago. Vamos con el procedimiento breve. Este es el llamado procedimiento ordinario chiquito. Y ustedes se preguntarán, ¿y de qué, por qué procedimiento ordinario chiquito? Como su nombre lo indica, es la brevedad del procedimiento ordinario. Aquí los lapsos se reducen casi a un 80% de lo que normalmente uno está acostumbrado en los procedimientos ordinarios. Se cumplen todas las etapas del procedimiento ordinario. Lo único que no hay en el procedimiento breve son informes. Aquí sí, una vez termine el lapso probatorio, al tercer día ya se abre el lapso para sentenciar y una vez que sentencia, el juez tiene que sentenciar prácticamente a los, perdón, no a los tercer día, a los 5 días tiene el juez que sentenciar y una vez que el juez sentencie, hay un tiempo breve para la apelación que es 3 días, el procedimiento en segunda instancia son de 10 días y a los 5 días tiene que sentenciar el juez. Aquí sí prácticamente casi el juicio breve no tiene casación. Por ahí han habido unas discusiones en cuanto a unos procedimientos especiales que mandan la solución al conflicto del juicio breve, donde por la cuantía pudiera tener casación, pero por lo general el procedimiento breve, de acuerdo a la práctica procesal, es un procedimiento que por lo general no tiene casación. Primero, la cuantía que permite es hasta 7.500 unidades tributarias. Esa es la cuantía que permite. No permite más de 7.500. Por lo tanto, por la cuantía, el procedimiento breve no tiene casación. Pero resulta que hay algunas leyes, una de ellas, una ley que aunque no se está aplicando en los actuales momentos, pero es una ley que sigue estando vigente como la ley de reserva de dominio, los conflictos que se generan por los incumplimientos producto de esta ley se tienen que ir por el juicio breve. Y claro, la ley de 20
con reserva de dominio son los créditos que se dan para la venta de los bienes muebles, como vehículos, cuestiones de línea blanca, artículos de línea blanca, vehículos, pero como Venezuela en este momento, pues el crédito prácticamente no existe, pues este tipo de procedimiento ya no se da. Sin embargo, si se reaperturara el crédito de nuevo aquí en Venezuela, la ley de reserva de dominio es un instrumento que utilizan mucho los que trabajan con el comercio de estos productos, de estos artículos, y los conflictos por juicio breve. Y muchos de esos productos pueden pasar las 15.000 unidades tributarias. Pero por los momentos, el juicio breve y en su gran mayoría, como permite una cuantía hasta 7.500 unidades tributarias, pues este juicio no tiene casación. La demanda se hace igual como lo establece el artículo 340. Se cita y el demandado al segundo día contesta demanda o interpone cuestiones previas. Las cuestiones previas se resuelven al día siguiente. Así es como se resuelven las cuestiones previas. Una vez resueltas las cuestiones previas o contestada la demanda, se abre el lapso de 10 días para pruebas. Ahí en esos días promueve y evacúa pruebas de una vez. El juez sentencia a los 5 días, 3 días para apelar, 10 días para la sustanciación en segunda instancia y a los 5 días dicta el juez sentencia y termina el juicio. Lo que sucede es que el juicio breve ha servido para algunos estados como pruebas piloto de establecer las partes conciliatorias dentro del proceso. En algunos procesos que se llevan a cabo por juicio breve, citan al demandado al segundo día, se abre un acto conciliatorio. Si no hay la conciliación, contesta demanda. Si hay la conciliación y es favorable, puede terminar el juicio. Eso por lo menos se ha hecho en algunas jurisdicciones y en algunos procedimientos, los jueces más que todo de municipio, que son los que reciben este tipo de procedimientos, lo llevan a cabo de esa manera. Y por último, vamos con el juicio oral. Este es el juicio que prácticamente, y como le dije al inicio de nuestra clase sincrónica, pues es el que ha servido como punto de partida, primero para lo que fue la reforma del código, el procedimiento ordinario, tal como lo estableció la sentencia del año 2019. Se basaron mucho en este procedimiento oral. Y segundo, este procedimiento, pues es el que ha servido para la futura reforma, cuando la tengamos, del Código de Procedimiento Civil, porque precisamente el procedimiento oral, pues habla de las audiencias y aunque solamente se sustancian cuatro materias, como es laboral, como es la materia de tránsito, como además de, para aquí ajá, que son la materia derecho de crédito, obligaciones patrimoniales que no tengan procedimiento especial contencioso previsto en el libro, en la parte primera del libro cuarto, asuntos contenciosos de trabajo, las demandas de tránsito y las demás causas que disposiciones de la ley o convenios particulares deban tramitarse por este procedimiento oral. Pero mayormente lo que son tránsito y laboral es lo que utilizan estas vías. Bueno, el procedimiento laboral actualmente en Venezuela, como lo indica el Código Orgánico Procesal Laboral, eso es un procedimiento que fue el inicio de los juicios orales prácticamente en la materia tan especial en Venezuela. Ese juicio comenzó en el año 2004 y prácticamente pues los demás juicios orales han seguido el procedimiento oral establecido en el Código Orgánico Procesal Laboral. Eso han sido todo y así es como vendrá el próximo, este, el procedimiento civil cuando ya tengamos la reforma del Código de Procedimiento Civil. Entonces, son más que todo cuatro materias, que a la larga será todavía una sola materia, como lo es la demanda de tránsito, porque ya laboral tiene su procedimiento especial. Bien, la cuantía, este juicio conoce hasta 15.000 unidades tributarias. Este juicio sí es un juicio que conoce precisamente hasta esa cuantía. Y tiene estas materias.
Se lleva a cabo por tres audiencias. Tiene una audiencia preliminar que es conciliatoria, una audiencia de juicio y la decisión. En esa audiencia preliminar, pues sencillamente lo que se busca es a través de los actos conciliatorios, pues darle la solución lo más efectiva al juicio. La demanda se hace igual como las demandas de todos estos juicios que hemos visto por el artículo 340. Bien, este se lleva, si hay conciliación, si no hay conciliación, se abre la contestación de la demanda, se pueden interponer cuestiones previas y cuando se llega a la audiencia de juicio, pues ahí es donde viene el debate de las pruebas. ¿Ve? Ahí se debate las pruebas que son permitidas de acuerdo a la normativa del Código de Procedimiento Civil. Y el juez pues dispone de un momento para decidir y de un lapso para dictar la sentencia. Una vez que se dicta la sentencia, si hay la parte que no quede, está conforme, pues apela y solamente tiene apelación en segunda instancia más nada. Este juicio por el momento, pues debido a que recibe hasta 15.000 unidades tributarias, pues no tiene tampoco casación. Entonces, tanto el procedimiento oral como el procedimiento breve, pues son procedimientos que están dentro de este libro cuarto que no tienen casación producto de su cuantía más que todo, producto de que las cuantías pues son inferiores a la cuantía que exige el Código de Procedimiento Civil para los juicios de casación, cuando se interpone en el recurso de casación. Bien, que por cierto, recurso que estaremos viendo en el último encuentro sincrónico, en la cual pues no lo fijará la coordinación. Bueno, mis queridos apreciados estudiantes, de mi parte, pues muchas gracias por eh, este encuentro. Ya están en su plataforma tanto la evaluación correspondiente a estos temas y también la tercera evaluación, que precisamente es esto último que acabamos de ver. Eh, en su momento se les pondrá ya la cuarta y última evaluación y de esa manera pues cumplir con todo lo relacionado a sus evaluaciones y a las actividades de materias que ustedes pues requieren para la culminación de sus estudios como abogados y bueno, obtener su título de abogados por parte de el IEPSI y la Universidad Ezequiel Zamora. Bien, de mi parte, muchas gracias y nos encontraremos en el último encuentro. Buenas tardes.